somos el equipo 7 de la experiencia educativa de metrología. Vamos a presentar nuestro proyecto. El equipo está integrado por Miguel Ángel García, Maximiliano Rodríguez Ortiz, Santiago Limón Cortés, Montserrat Sosa Rivera y su servidora Estrella Colorado Lucho. El proyecto consiste en un detector de metales por medio de pulsos inductivos. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una imagen del proyecto, como pueden ver está aquí. Más adelante vamos a desglosar, desarrollar y desmenuzar los componentes del proyecto, tanto el software como el hardware. Siguiente diapositiva, por favor. Los componentes son una parte muy importante porque esto es lo que define cómo va a funcionar nuestra bobina, qué va a procesar, cómo lo va a procesar y cómo se va a cuidar este circuito. Los componentes los va a explicar mi compañera Montserrat. Vamos primero a mostrar todo el hardware de este proyecto. Como pueden ver, tenemos el Arduino y nuestra Protoboard. ¿Lo vas a sostener para ti? Sí. Okay. Para empezar, el Arduino, que viene siendo el cerebro de todo el proyecto. Por medio de este es donde se envían las señales para magnetizar la bobina. Nuestra bobina, que es esta, consiste en un alambre de cobre enrollado, el cual con la ayuda de la energización del Arduino genera un campo magnético. Entonces, cuando se acerca un metal aquí, como vamos a ver más adelante, se envía una señal. Acá que tenemos también los LEDs y el buzzer. Esto lo que hacen es de que cuando se altera el campo magnético al acercar un metal, se encienden, cambiando de que cuando está encendido está en verde y cambia su color rojo, y el buzzer emite un sonido, dando la señal de que ha detectado un metal. El capacitor lo que hace es que regula la corriente y la resistencia de 10 kilo ohms lo que hace es de que después de que ha detectado alguna alteración en el campo magnético, pues altera, y esto lo que hace es que vuelve a regular la magnetización del voltaje que recibe el Arduino para que el siguiente lectura la vuelva a poder detectar de manera adecuada. Bien, aquí está, como pueden observar, el Arduino, los LEDs, el buzzer, la resistencia, el capacitor y la bobina. Cabe mencionar que esta bobina es completamente artesanal, la hicimos nosotros. Consta de un alambre de cobre esmaltado con 30 vueltas. Es importante cuidar el embobinado de este alambre porque esto depende que se forme bien, que se cree el campo magnético inducido por la corriente que nos proporciona nuestra computadora por medio del Arduino. Siguiente diapositiva. Ahora les vamos a dar más o menos un contexto y los fundamentos teóricos de este proyecto. Bueno, primero la justificación metrológica. La metrología actúa como núcleo que garantiza la trazabilidad, exactitud y la predictibilidad. Este proyecto desafía el reloj interno de 16 MHz que actúa sobre el Arduino 1. Esto hace que detecte cambios transitorios que ocurren en microsegundos, y también el dominio del tiempo pi, que esto garantiza que no vaya a detectar y sea inmune a detectar la micromineralización del suelo y solo detecte lo que nosotros queramos. Bueno, ahora las problemáticas y SNR. Primero, la atenuación crítica, que este problema es en el alambre, que hace que su alta resistencia ómnica disminuya el flujo
La vulnerabilidad al ruido, como mi compañero lo comentó, nuestra bobina fue hecha artesanalmente. Entonces, esto lo que hace fue que actuó como una antena incidental, provocando que captara armónicos en conmutaciones y campos electroestáticos ambientales. Otro problema que tuvimos fue el enmascaramiento. ¿Esto qué significa? Que el ruido aleatorio impedía establecer un umbral absoluto fijo. Y esto estaba provocando falsos positivos a la hora de que nuestro material estuviera haciendo las detecciones. Bueno, la dinámica del mensurado. Aquí nuestro proceso inicia mediante la fase de magnetización. Esto lo que hace es almacenar la energía dentro de nuestra bobina, que aquí lo podemos ver que según la ley de Faraday, el voltaje inducido es proporcional a nuestra tasa de cambio del flujo. Bueno, aquí las perturbaciones de las corrientes de Eddy. Aquí es cuando se colapsa la corriente magnética que tiene la bobina. Al inducir otra carga, se empiezan a generar energías circulares, lo que ocasiona que se empiece a detectar el metal. Por lo tanto, aquí las corrientes generan un campo magnético secundario reactivo, que esto es lo que nos hace detectar el metal. Este comportamiento pues, se traduce como una inductancia reflejada en la curva de la caída, que es lo que nos va a detectar el Arduino. Bueno, aquí tenemos como estrategia el umbral del absoluto, que aquí es la curva de decantamiento, que es lo que nos va a decir cuándo se esté detectando el metal. Por lo que aquí tenemos algunas ecuaciones, las cuales son las que se utilizan para saber qué es lo que se está viendo en ese momento. Y el sistema se mide por un fase temporal acumulado. Lo que el algoritmo detecta la desviación respecto a lo que se está, en base a la referencia de Stratigraph, no sé cómo se pronuncia. Bueno, aquí tenemos la cadena de instrumentación, que es lo de hardware, que es más que nada lo que tenemos aquí, que sería el CPU, que estamos utilizando un AT Mega 328P, que es el que nos va a gestionar la sincronía de los tiempos y asimismo la adquisición digital mediante temporizadores internos. Después tenemos lo que es el transductor, que es la bobina artesanal, que es la que se hizo aquí adelante, que pues, es la que nos va a estar dando esta magnetización, que al momento de colapsarse se va a identificar lo que viene siendo el metal. Después viene el amortiguador, que es la resistencia de 10 kilo que pues nos ayuda a que el tiempo de descarga se vaya pues, viendo reflejado aquí en la pantalla. Después viene el filtro pasivo, que es el capacitor de 10 de 100 NF, que estabiliza la impedancia. También tenemos el damping circuit, que es el diodo, es el 1N4148, que es la protección contra sobretensiones. Y por último tenemos los actuadores, que estos son los que hacen que la interfaz sea traducido de una señal digital de estímulos visuales que se pueden ver aquí en el programa. Los actuadores, podemos tener los actuadores como lo que son los LEDs y el buzzer. O sea, la salida visual que tendríamos nosotros y también la auditiva, que es el buzzer. Ahora les voy a dar un análisis más detallado de lo que es el software, lo que fue programar este proyecto. Para empezar, comenzamos con lo básico, declaramos variables. Como pueden ver en el Arduino, ahí desde la proto se van a ciertos pines del Arduino, entonces tenemos que nombrar cada pin. Esto para facilitar el desarrollo del código.
Aquí lo mismo, estamos declarando que el LED rojo va a ser una salida, el LED verde también, y el buceches van a ser nuestras señales visuales. El LED verde se va a encender por naturaleza al inicio, en cuanto se conecte el Arduino. Pues, posteriormente, cuando se detecte un metal, esa va a ser nuestra señal y se va a encender el rojo, junto con el pitido que va a transmitir el buzzer. Esta parte es la más importante porque mide el estado actual de la bobina. Al principio, en cuanto se conecta, la bobina mide en qué condiciones está y las guarda. Esa va a ser nuestra referencia. Después se mantiene estable si no se acerca ningún tipo de metal. Si después nosotros acercamos, introducimos un metal al campo magnético que se generó por la bobina, va a haber un cambio de condiciones. La velocidad en la que el voltaje que se indució al quitar ese pulso se descarga va a cambiar. Entonces, lo que hacemos con esta parte del código es calcular esa diferencia. No importa si es una diferencia negativa o positiva, lo que nos importa es que hubo una diferencia en el tiempo de descarga. Okay. Aquí nosotros establecimos al principio una diferencia de 3 unidades lógicas. Si tengo entendido, bueno, recuerdo que las mediciones que va haciendo nuestro Arduino son en microsegundos. Quiere decir que hace muchas mediciones en un solo tiempo y en estas mismas mediciones va haciendo las sumas y restas para encontrar una diferencia de tiempo. Se puede detectar si hay un metal que está absorbiendo campo magnético. Esas líneas de flujo están atravesando ese metal y eso es lo que va a provocar unas corrientes. Ya las explicaron anteriormente, que es lo que nos dice si hay presencia de un metal o no. Okay. Ahí, como pueden ver, es la explicación paso a paso del funcionamiento, lo que ya hemos estado repitiendo. La computadora le manda un pulso al Arduino y ese Arduino se va a la protoboard. Por lo tanto, se electriza la bobina. Por todas las 30 vueltas que tiene la bobina pasa esa corriente. Y como ya sabemos, con el Wester, una corriente que pasa por un conductor genera un campo magnético alrededor. Es el paso 2 que tenemos. Ahora, después de que ya hicimos ese pulso, lo cortamos rápidamente. Esto para medir el tiempo en el que el voltaje que se indució, cuánto tiempo tarda en descargarse. Ahorita les vamos a demostrar más o menos las unidades lógicas que mide al principio y las que mide después de que se introduce un metal. Después la bobina mide los tiempos y nuestro sistema nos presenta nuestro tiempo de descarga. Siguiente. Bueno, ahora vamos a mencionar las aplicaciones prácticas y posteriormente vamos a ir a la presentación de la demostración. Bueno, las aplicaciones prácticas, next. Tenemos, en primer lugar, sirve para el control de calidad. En este caso, la industria de alimentos sirve para detectar si hay algún micrometal entre los alimentos y así poder retirar ese alimento antes de empaquetarlo y venderlo, distribuirlo. También sirve para la seguridad, como en los aeropuertos, si alguien de uno, pues sabrá que uno pasa por un detector de metales para saber si no lleva tanto armas de fuego o algún tipo de peligro para el vuelo. Siguiente, por favor. Bueno, también sirve en la arqueología para detectar ya sea reliquias ocultas que contengan algún tipo de metal. También en la construcción, esta de hecho tiene una función muy útil que sirve para la localización de varillas o tuberías sin la necesidad de subir el muro. O sea, en este caso lo acercas al muro y detectas si en ese muro hay algún tipo de metal y así ya no tienes necesidad de tumbarlo y de deshacerlo en este caso. Y pues también sirve obviamente para la minería, para detectar ciertos tipos de metales preciosos en el momento de la excavación. Y bueno, ahora pasaremos a la parte práctica donde mostraremos el funcionamiento del proyecto, o bueno, en este caso el detector de metales. Como pueden ver, aquí tenemos toda la parte del software, lo que ya expliqué hace rato es el firmware. Tenemos declaradas nuestras variables, nuestros pines del Arduino, etcétera, desarrollado los tiempos. Aquí es donde se toma la lectura inicial, las condiciones en las que nosotros encendemos nuestro detector de metales.
De ahí calculamos la diferencia absoluta. Como ya dije, no importa si es negativa o positiva. Y si el valor cambia, aquí en este caso tenemos una diferencia de 3 unidades, esto podemos cambiarlo. Hay un metal. En la primera parte vamos a enviar un pulso de carga al Arduino y del Arduino se va a recorrer toda la bobina. Después ese pulso se va a apagar y se va a medir. De ahí se va a medir cuánto tiempo tarda en caer el voltaje a 0 y vamos a guardar esa unidad como referencia. Vamos a conectarlo. Aquí tenemos nuestro Arduino, nuestra protoboard, como dijimos. Mediante el pin 8 nosotros vamos hacia la bobina. Aquí tenemos una terminal de la bobina, como pueden ver, completamente artesanal. Se va la señal y regresa por este lado. Este diodo es más que nada por protección. Y tenemos este capacitor y esta resistencia. Este capacitor es más que nada para proteger las mediciones de corrientes parásitas. Y posteriormente se va a la señal a nuestros recursos visuales, como son los LEDs y el buzzer. Vamos a conectarlo. Como puedes ver, encendido, lo tenemos encendido. Y si vemos el monitor en serie que tenemos aquí, estas son las mediciones que realizó nuestro detector al inicio. En cuanto se conectó, estaba midiendo 4 unidades lógicas y una diferencia de 0. ¿Por qué? Porque no hay un metal cerca. En cambio, nosotros tenemos, por ejemplo, este metal, es un ejemplo, y si nosotros lo introducimos al campo magnético de la bobina, vamos a ver cómo hay una diferencia en donde está diciendo 0. Podemos ver que hay una diferencia de alrededor de 40 unidades lógicas. Y vemos cómo enciende el LED rojo, que es nuestro recurso visual para ver si hay un metal, y escuchamos el sonido del buzzer. Lo retiramos y la diferencia vuelve a caer a 0 porque ya no hay metales cerca. Este código no es tan sensible como nos gustaría. Por ejemplo, en este caso, que es un imán, por ejemplo, al estar esmaltado afecta. La sección transversal también afecta. ¿Eso por qué? Por el tamaño de la bobina y por el tipo de alambre que fue utilizado. Al ser tan pocas vueltas, como son 30 vueltas nada más, el calibre del cobre es bajo. Y también nuestro código no es muy sensible a cualquier tipo de metal, incluso por ejemplo monedas son muy pequeñas, tampoco las detecta. Pero tenemos otro código por aquí que es mucho más sensible. Sin embargo, la diferencia con este es que es demasiado sensible. Entonces, cualquier ruido, ruido de señal, es decir, los cables que tenemos aquí, la misma tierra incluso, exactamente, va a presentar, se va a detectar. Aquí, como podemos ver, se está estabilizando la bobina. Tenemos que mantenerla quieta. Vamos a correr el código. Y vamos a restablecer nuestro Arduino para que se cargue con el nuevo código. Bueno, aquí no termina de estabilizar. Como podemos ver, aquí hay mucha variación. ¿Por qué? Porque este código, como pueden ver, las referencias son diferentes y está detectando mucho ruido, ya sea por nuestro capacitor, porque al ser de 100 nanofaradios es muy poquito, pero aún así esa capacitancia afecta a la detección de nuestra bobina. Como ya lo mencioné, porque la bobina es pequeña, las vueltas son muy pocas. Si fuera tal vez un diámetro mayor o el calibre del cobre fuera diferente, sería diferente. Entonces este código que tenemos aquí sería más eficiente. Sin embargo, al ser demasiado sensible, como podemos ver aquí, tenemos mediciones de 709, 708,
diferencias de 1 y 2 no los detecta. Si ponemos esto, por ejemplo, lo detecta, sí, pero sí hay complicaciones. Aquí ya sería cuestión de cambiar la bobina, agregar algunos elementos a nuestra protoboard. Más que nada, nuestro problema sería en la bobina, pero cambiándola funciona a la perfección. En cambio, con nuestro otro código que es menos sensible, ya queda. Bueno, y eso sería todo.